Como les dijo el ingeniero Carlos, básicamente lo que vamos a trabajar hoy es una introducción a todo lo que es el tema de los procesos de manufactura, cómo se lleva un proceso de manufactura teniendo en cuenta un proveedor en el exterior, caso concreto del área donde yo me desempeño, caso China, y después de tener todo este contexto y de que ustedes tengan claro todas estas etapas que se viven desde el mismo momento de la concepción de un diseño, pasaríamos ya a enfocarnos en el tema de la implementación del DFA. ¿Cuál es el objetivo del DFA y cómo implementarlo? Pues el objetivo es obviamente llevarlos con un ejemplo guiado. Esa ya sería pues la segunda sesión, que es la próxima semana. Entonces, pues dando inicio, ¿me confirman si están viendo bien la pizarra en blanco? ¿Sí Sí, estamos sí, lo viendo? estamos viendo. Vale, gracias. Bueno, un proceso de manufactura, yo lo tengo definido basado en 4 grandes etapas, que son el cliente, otra etapa que llamamos siempre R&D, díganlo ustedes, lo pueden entender como el área de diseño, una etapa que es la de la producción y una etapa que es la que personalmente he agregado y he ido muy de la mano con nuestros colegas de India, con los procesos de manufactura de India, que se llama la etapa de postventa. Fíjense que estas etapas como tal están configuradas o siempre parten del proceso del cliente. Aquí nosotros siempre cuando preguntábamos, ustedes han visto que, no sé si les ha sucedido, que bueno, ¿cuáles son los requisitos del cliente? Pues normalmente ustedes empiezan a decir, sí, el cliente necesita que el producto sea económico, que el producto cumpla con unas condiciones de cierta forma, que el producto sea de un cierto color, etcétera, etcétera. Esas condiciones pues siempre son válidas, siempre obviamente deben estar presentes en cualquier proceso de diseño de cualquier producto. Y dame un momento, Carlos. Carlos. Sí, aquí estoy. Oye, mira que voy a insertar flechas y está sucediendo algo acá. Selecciono la opción de las flechas Mm. y Pero es que cuando... no, pero es que no se está viendo lo que usted está escribiendo. No se está viendo ni siquiera el texto. No, 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 en este momento no. Ah, o sea, yo ya he escrito 4 palabras. Sí, sí, usted las dictó ahorita, pero No muchachos, las están viendo. ustedes pueden ver el texto. No, no, señor, se es No, blanco. solo Se- blanco, profe, no se ve Se ve nada. blanco. Ok. si quiere hágalo en pues, donde, No, donde lo iba a hacer. Ah, ya, no. ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿Sí? ahora ¿Listo? sí. Ajá. Venga, Camilo, ¿usted está No, ya. compartiendo aplicación o pantalla? ¿Usted qué está compartiendo? En este momento ya activé la opción de compartir la Ah, pantalla, pero creo que estoy compartiendo la pizarra, ¿cierto? Que ya me están ahora diciendo. sí, eso, ahora sí. Bueno, listo, bien. Qué pena, es que estaba ahí. Bueno, entonces estos 4 procesos, pues obviamente ustedes en los libros pues los van a encontrar divididos, los van a encontrar con otros nombres, pero realmente en la práctica esto se vive así. Inclusive más el último proceso. No entiendo por qué, por ejemplo, uno empieza leyendo a los autores más reconocidos en este tema del diseño para manufactura y aparece Ulrich, pero después de que uno lo lee, después de que uno lo trabaja a fondo y coteja la información de este autor respecto a los procesos que uno vive en el día a día, y pues uno se da cuenta que lastimosamente falta un poco como más de aterrizar las ideas o los esquemas o los modelos que el mismo autor plantea. Entonces, es importante que, como les estaba mencionando, desde el cliente, cuando uno les pregunta a las personas que cuáles son los aspectos a tener en cuenta desde el cliente, entonces las personas, ustedes normalmente dicen pues aspectos que son obviamente válidos, que el cliente quiere este producto así, que lo quiere pues económico, que lo quiere con ciertas características o algunas características técnicas no muy detalladas y etcétera. Pero lo que no menciona la bibliografía o lo mencionan de manera muy superficial es que hay unas condiciones que son, digámoslo así, determinantes que de entrada pues definen cuál es precisamente el marco desde el punto de vista de los costos del producto que voy a ofrecer.
Y esas condiciones yo las llamo el marco legal. ¿A qué me refiero yo con eso? Pues resulta y acontece, voy a empezar a citar ejemplos pues del área mía. Nosotros tenemos un cliente, por ejemplo, en Sudáfrica. Nosotros tenemos un diseño de una motocicleta base. Esa motocicleta, pues obviamente partimos de un diseño base, que es un diseño pues de chasis estándar, con unos tamaños de llantas propuestas, farolas, etcétera, etcétera, unas sillas con ciertos diseños, las partes plásticas que son como la parte más personalizada de las motocicletas, etcétera, un motor base, pero pues obviamente hay que pensar en el diseño con diferentes escenarios de diferentes motores. Entonces nosotros tenemos un diseño base de una motocicleta, llamémoslo la motocicleta X, ¿sí? Esa motocicleta X, pues nosotros tenemos un cliente potencial o estamos abordando un cliente potencial que, por ejemplo, está en Sudáfrica. En Sudáfrica, pues la normativa como tal, para nosotros para poder el cliente comercializar estas motocicletas en Sudáfrica, pues el cliente que tiene que tener en cuenta, pues unas normativas que en la parte de vehículos, me imagino que muchos de ustedes han escuchado que el Euro 1, el Euro 2, el Euro 3, el Euro 4, hay una normativa aquí que todavía se trabaja en Latinoamérica, en algunos países, que se llama la EPA. Hay una normativa hacia la parte de ruidos y hay unas normativas o varias normativas adicionadas o relacionadas con la parte de accesorios, ¿sí? Del vehículo. Cada una de estas condiciones del marco legal, pues efectivamente se me vuelven a mí las principales condiciones de diseño para yo tener en cuenta al momento de ofrecer el producto al cliente. O sea, si yo desde el área de diseño no tengo claro, primero, cuál es la normativa o los requisitos que exige el país de donde está el cliente, ¿sí? Efectivamente, pues obviamente voy a ir a pérdidas, voy a terminar dando costos o precios de venta que más adelante lo van a ver ustedes aquí en este mismo esquema, pues efectivamente se va a ir a pérdidas y pues lastimosamente muchas empresas que son sobre todo emprendedoras, que no tienen como este proceso muy madurado, se dan cuenta de los errores ya después, literalmente se van a pérdidas, tienen unas cuestiones contractuales muy fuertes que igual tienen que cumplir con el cliente y pues lastimosamente sus malas decisiones fueron los que los llevaron a caducar como compañía. Entonces, retomando el ejemplo de las motos en Sudáfrica, pues tenemos que en Sudáfrica las exigencias de normativa son Euro 1, pero las exigencias en cuanto a la parte de accesorios de la motocicleta, hablo de luces, hablo de sistema de frenos, hablo de las llantas, hablo inclusive de las sillas, hablo de los manubrios, hablo de todo el sistema eléctrico como tal, tienen que cumplir la normativa, que es la misma normativa que se cumple para las motocicletas en Europa. O sea, en Sudáfrica, por ejemplo, es un caso curioso. Las normativas en emisiones son muy bajas, pero en el resto de los accesorios de las motocicletas o componentes son muy exigentes al mismo nivel de lo que es en las motocicletas en Europa. Ahora, en Europa, países clientes como Alemania, España, Portugal, Italia, pues allá toda la normativa pues es la misma y allá las motocicletas pues en este momento están entrando Euro 4 y a partir del próximo año pues ya van Euro 5. Entonces, obviamente nosotros como parte de todo este equipo de trabajo tenemos que estar alineados con eso porque partimos de un modelo base que es el mismo modelo que le podemos ofrecer a Sudáfrica, pero a Sudáfrica obviamente no le va a interesar nosotros ofrecerle unas motocicletas Euro 5. Obviamente unas motocicletas Euro 5 ya tienen que ser inyectadas, tienen que tener unas características de válvulas, etcétera, de recirculación para poder cumplir la norma. Si nosotros llegamos al cliente en Sudáfrica a ofrecerles estas motocicletas con Euro 5, pues obviamente los costos son muy altos y no son costos competitivos. Tenemos que llegar con una motocicleta que cumpla con la normativa EA, que en este caso es Euro 1. Vámonos más para acá. Estamos aquí en cuestión Latinoamérica. En Chile, por ejemplo, en estos momentos están en Euro 3. ¿Sí? En Euro 3, más o menos por ahí en año y medio, máximo 2 años, ya pasan a Euro 4. Entonces, yo tengo que tener en cuenta ese diseño base para hacer unos pequeños cambios en el motor, por ejemplo. Tengo un diseño que es el que estoy ofreciendo en Sudáfrica, que está Euro 1, pero ya lo voy a pasar a Euro 3 para poder ofrecer ese diseño base al cliente en Chile.
Entonces, esos cambios en el diseño tienen que ser mínimo porque el tiempo de respuesta debe ser casi inmediato. Son negocios basados en la oportunidad, ¿sí? Se capturan clientes, se capturan distribuidores en cada país basados en la oportunidad y el tiempo de respuesta tiene que ser muy rápido. Literalmente, o sea, todo este tema de la parte automotriz, la parte, aplico para todo. Yo estoy dando simplemente ejemplos pues en el área donde yo me desenvuelvo, pero pues esto aplica para todo. De que literalmente nosotros, todas las empresas venden los productos a los distribuidores basados netamente en diseños y después de que ya el comprador o el distribuidor aceptó el diseño, se procede a hacer el contrato, se procede a hacer todas las proformas, etcétera, ya de ahí se pasa al tema de las fábricas, a proveedores, etcétera, ya se pasa a producción. O sea que si en esa etapa de diseño que es la que define el costo del producto en cara a venta al cliente, se equivoca, lo que les decía ahora, nos vamos a pérdidas. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo claro y hay que tener una capacidad de respuesta muy rápida. Entonces, eso me refiero, cuando digo al cliente, pues realmente me refiero a todo ese tema del marco legal que hay que tener muy presente. Hagamos otro ejemplo. Resulta que aquí, por ejemplo, una persona quiere hacer una máquina para elaborar algún tipo de producto a nivel más industrial, una máquina que haga arepas, ¿sí? Tengo que entrar a mirar aquí en el marco legal en Colombia, donde efectivamente hay unas regulaciones que le dan a usted un listado de materiales y le dicen, usted quiere elaborar una máquina que obviamente está en contacto con este tipo de materiales, que en este caso pues es la harina, etcétera, etcétera. Este es el listado de materiales. O sea, ese listado de materiales se vuelve en condiciones de diseño. Usted de ahí no se puede salir. ¿Sí? Entonces, siempre la normativa es el aspecto más importante que yo quiero resaltar acá. Bueno, en la segunda etapa, pues efectivamente, ya cuando se hizo, se concretó la venta con el cliente, pues ahí entra la etapa de todo el área que normalmente pues se le llama R&D. Entiéndalo como simplemente el área o la sección de diseño en la compañía. Aquí el área de R&D tiene que empezar a tener en cuenta cómo logra identificar o encontrar proveedores para cada uno de los componentes del producto que está suministrando. A esto me refiero, me imagino que de pronto ustedes lo entenderán más con la palabra estandarización. Entonces, aquí la clave es que usted en lo posible, para cualquier producto que esté diseñando, el ideal es que ese producto 100% esté en manos de los proveedores. Ese es el ideal. Hay algunas veces o hay en algunas ocasiones donde obviamente ese ideal no se logra, cuando obviamente aspectos visuales o aspectos estéticos en el diseño de su producto precisamente son los principales aspectos que lo van a hacer a usted diferenciar de la competencia. Caso de los vehículos, en el caso de la parte autopartista, en la parte de la automoción, es donde más se ha visto esa migración hacia la búsqueda de proveedores. Ya en las grandes marcas inclusive ya tienen más de un 92% de sus vehículos completamente en manos de proveedores. Ese 8%, 7-8% restante, básicamente lo tratan de sostener solamente para la imagen del vehículo como tal. Palabras más, palabras menos, me refiero a la parte de la tonería, la parte de plásticos, ¿sí? Toda esta parte de carenaje, que también se le dice, es lo que trata como de simplemente mantener cierta personalización para diferenciar la marca con respecto a otra marca de un producto similar. Entonces, el área de diseño tiene que tener muy buenas habilidades para tener una gran cantidad de proveedores o por lo menos tener siempre presente 2, 3 proveedores por cada uno de los componentes de su producto. Caso de ejemplo, pues de una motocicleta. Esa parte pues es lo más importante. También tiene que tener en cuenta que precisamente si por ejemplo vamos a utilizar unos espejos, ¿cierto? Con un diseño en una motocicleta, voy a buscar cuáles son los proveedores que a mí me entregan ese diseño de ese espejo, ¿cierto? Esos proveedores, pues a su vez, tienen que asegurarme a mí que esos espejos cumplen con el requerimiento para el cual, o el requerimiento o la exigencia del país destino o del país del cliente. Retomemos nuevamente, vámonos al caso Chile. Caso Chile,
los espejos tienen que tener unas dimensiones en el área superficial de la superficie reflectante. Hay unas dimensiones que le dicen a usted, el espejo de la motocicleta en el área reflectante tiene que tener unas dimensiones entre 94 milímetros en su longitud más larga hasta máximo 150 milímetros. Si literalmente la motocicleta no cumple con ese requisito, pues literalmente la motocicleta no se puede comercializar hasta que no se solucione ese detalle. Entonces, los proveedores también tienen que estar como muy de la mano de acuerdo a la normativa del país destino, ¿sí? Eso es lo que quiero pues como aclarar con respecto al tema de proveedores. Entonces, siempre buscar la estandarización, ese es el mensaje. Lo digo porque en estos últimos tiempos, pues obviamente ustedes deduzco que han estado muy involucrados o han sido muy permeados con el tema del prototipado 3D, la impresión 3D, ustedes que están haciendo sus proyectos de grado, ¿sí? Hacer una pieza personalizada es, o sea, obviamente ustedes consiguen una pieza, consiguen un proveedor que les diseña a ustedes una pieza completamente personalizada para su proyecto y más ahorita con este tema de la impresión 3D, que se facilita mucho más esa personalización. Trato de fomentar entre las personas a las cuales pues yo tengo contacto, yo asesoro o yo oriento, de que hay que ser muy críticos con eso porque literalmente usted en el computador hace todo y ahorita ya más con el tema de las impresiones 3D pues es más fácil pasar del computador a lo real sin restricciones. Y resulta pues que en el mundo real pues sí hay una gran cantidad de restricciones, entonces siempre estandarizar. Otra cosa que le digo a las personas es, si ustedes después de hacer un proceso de búsqueda exhaustivo tienen alguna necesidad de diseño que definitivamente no han logrado encontrar un proveedor que les suministre esa necesidad de diseño estándar, literalmente cuando ustedes se encuentren en esa situación, ahí ya encuentran su proyecto de vida. ¿Sí? Ahí, cuando ustedes logran identificar esa necesidad de que no hay un proveedor para esa parte, porque esa parte aparentemente, ese diseño, ese componente, esa necesidad que ustedes tienen, no existe un proveedor que suministre eso de carácter estandarizado, entonces yo puedo entrar precisamente a ofrecer ese producto estandarizado. ¿Y en dónde está el modelo de negocio ahí? Precisamente lograr la estandarización de ese proceso. Si logran la estandarización, ya entran al mercado y entrarían a un mercado global porque pues no habría proveedor, no habría competencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, otro aspecto que debe tener muy claro el área de R&D es la parte del BOM. Esto me imagino o deduzco que de pronto ustedes sí ya lo han escuchado más. Palabras más, palabras menos, me refiero a lo que es la lista de partes. Definitivamente esta lista de partes es el alma de cualquier proceso de manufactura o de cualquier empresa que involucre procesos de manufactura. Caso de las motocicletas, efectivamente uno lo que hace para poder ofrecer unos costos, lo más aterrizados o lo más cercanos a la realidad, ¿sí? Lo más actualizados también, porque todos los días cambia el yuan, literalmente todos los días hay que estar mirando cómo está la tasa del cambio del yuan en China para saber qué tanto subir o qué tanto bajarle al costo del producto que le voy a ofrecer yo a los distribuidores. Entonces, la lista de partes o el BOM list es esa lista de donde simplemente cojo el producto, caso mío, la motocicleta, y queda totalmente enlistada en un archivo de Excel por códigos de fábrica, ¿cierto? Códigos de la compañía, descripción del producto, especificaciones técnicas y cantidades que van en una motocicleta. Esa lista es por una unidad de producto. Entonces es una lista completa detallada de productos donde yo saco el costo detallado de cada uno y al hacer la sumatoria de toda esa lista de costos, pues obtengo mi costo base o costo bruto de cuánto me saldría a mí como proveedor esa motocicleta para tener una base ya en cara hacia los distribuidores de venta. Ya pues obviamente agregándole el margen, etcétera, etcétera. Entonces esa lista de partes es digamos el alma de este proceso y es lo que más exige mantener actualizado.
pasa mucho, hay proveedores que literalmente dejan de producir un componente, entonces usted tiene que estar constantemente actualizado en buscar otro proveedor que suministre ya sea esa misma parte o que suministre otra parte con dimensiones o especificaciones técnicas diferentes, pero que cumpla la misma función. Entonces es un proceso constante de actualización. Bueno, evacuada esta etapa de R&D, pasamos a la etapa de producción. Aquí en la etapa de producción hay alojados o tiene englobados varios procesos. Perdón, aquí me equivoqué. Tiene englobados varios procesos que son pues, la producción propiamente dicha, ¿sí? De cada uno de los componentes. Cuando yo digo aquí producción, ya saben, el énfasis mío es hacia el tema de los proveedores. Entonces, la producción es básicamente ustedes concretan una compra con los proveedores de alguno de los componentes de la motocicleta y esos proveedores, pues, por su parte, ya entran a un proceso productivo y finalmente, pues, acoplan aquí en nuestro proceso interno de producción como tal. Aquí, por ejemplo, yo agrego y hago mucho énfasis en la parte de logística. Ya voy a detallar esa parte porque también vuelve y juega. La bibliografía no sé por qué no hace casi énfasis en este aspecto de la logística. Y otro aspecto de la producción que es el que propiamente nosotros vamos a trabajar es el tema del ensamblaje. Entonces, como bien dicho, como bien he venido diciendo, pues los proveedores son los que suministran la gran mayoría de componentes del producto que yo quiero vender y esos proveedores pues simplemente lo que hacen es entregar todas estas partes a un centro de acopio que normalmente se le dice el warehouse, ¿sí? Entonces en el warehouse pues simplemente es como un centro de acopio donde yo voy recibiendo cada uno de los componentes del producto y ya después paso a hacer todo el proceso de ensamblaje como tal. ¿Listo? La parte de logística, aquí quiero mencionar algo que quiero recalcar, que esta parte de logística también es como en este proceso de producción es como el talón de Aquiles también de muchos emprendedores que de pronto no tienen en cuenta los costos asociados a logística y literalmente cuando ya se dan cuenta tarde porque ya estamos en la tercera etapa del proceso de manufactura, pues literalmente ya se dan cuenta que están dando a pérdidas. ¿Qué pasa con logística? Pues yo tengo que tener muy claro, desde el área de logística, tiene que ir muy de la mano con el área de R&D. Y la información que recoge el área de R&D, al mismo tiempo, se le suministra a el departamento comercial para finalmente ir a abordar al cliente. ¿A qué me refiero? Pongamos un ejemplo. Desde el área de logística ya se sabe que para unas motocicletas, X modelo de motocicleta, en un contenedor de 40 HiQ caben 97 motocicletas, ¿sí? Otro modelo de motocicleta en un contenedor de 40 HiQ ya no caben 97, sino que caben 70, ¿sí? Esa información viene desde aquí, esto es un proceso pues de ir y venir, es un proceso doble vía, donde el R&D tiene el ensamblaje montado en su software de modelado CAD y desde ahí establece cuál es el cubicaje de esas motocicletas y da unas pautas para el empaque y el embalaje de esas motocicletas como tal. Entonces, el R&D es el que básicamente dice en un contenedor de 40 HiQ, que es palabras más, palabras menos, son 70 metros cúbicos, en ese contenedor de 40 HiQ van 97 motocicletas. Esa información de las 97 motocicletas, pues es una información que el área de R&D lleva al área de logística y al mismo tiempo es la información que se lleva al comercial para el cliente. Porque al cliente se le ofrece es en términos de contenedores. ¿Cuántos contenedores va a ordenar? De acuerdo a la cantidad de motocicletas que van en un contenedor. Entonces, ahí el tema del ensamblaje propiamente visto desde cualquier herramienta de modelado CAD, pues mire la trascendencia que tiene. No solamente desde tener el cubicaje del vehículo, porque como les digo, son productos que están en el computador y se venden desde el computador. Solo hasta que se concreta la venta se pasa a la etapa de producción. Entonces, el modelado CAD es el protagonista ahí en esta parte, tanto para el BOM como para el tema del cubicaje.
Ahora, otro aspecto importante a tener en la logística es que precisamente también hay unos gastos de transporte internos. Y hay un tema aquí que entra a jugar, que es los Incoterms. Los Incoterms es la forma en que usted negocia o en que usted acuerda el despacho de sus productos hacia el cliente. El cliente le puede decir, a mí deme precios FOB, que es lo más usual, lo más habitual, precios FOB. Precios FOB significa que desde China, la fábrica o el proveedor se compromete a entregar su producto en puerto, en un puerto X. Y a partir del puerto X ya lo tiene que recibir el cliente y el cliente se encarga en su transporte desde el barco hasta su bodega, pues en su país de origen, en el caso Colombia, por ejemplo. Entonces, ese tema de los contenedores y el tema de los Incoterms. Ahora, yo les decía ahora, ¿y eso cómo afecta el tema de venta y por qué de pronto aquí hay muchas empresas que no tienen en cuenta esto? Yo tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, un contenedor desde China, desde la zona de Guangdong o desde la zona de Chongqing, traído aquí a Colombia por esta época, está más o menos entre los $6.200, $6.500. Hablo de un contenedor de 40 HiQ. Hay tres tipos de contenedores, 20 GP, 40 estándar y 40 HiQ. En temas pues de manejar grandes volúmenes siempre se habla en términos de 40 HiQ, que es el contenedor más grande. Entonces, son $6.200. A eso voy. Si los términos de pago que se acuerdan con el cliente es que la compañía es la que se compromete a entregarle el producto, ya sea en el puerto destino e inclusive en la misma bodega o en la misma empresa del cliente, y no se tiene en cuenta ese tema de los gastos logísticos, pues esos $6.200 literalmente se vuelven pérdida. Entonces, esos $6.200 que costaría ese contenedor con esa orden de motocicletas deben ser prorrateados en el precio unitario de la motocicleta. Entonces, desde aquí, desde el área logística, directamente brinco al precio o al costo unitario del producto para saber en cuánto vender. Entonces, el otro aspecto importante aquí es el tema del ensamblaje. Resulta y acontece pues que en el ensamblaje hay una gran cantidad de procesos involucrados donde se monta toda una línea de ensamblaje y normalmente consiste en ensamblar ya sea una parte o hacer el ensamble de subensambles, ¿sí? Ese tipo de ensamblajes o el área de ensamblaje como tal se mide por una estrategia que es la que nosotros vamos a abordar, que se llama el DFA, Design for Assembly. El diseño para el ensamblaje, pues básicamente es una estrategia, una metodología propuesta por el autor Boothroyd. Es un autor que sacó esta metodología en los años 60, tuvo unos años de maduración o de aplicación, unos 20 años, y más o menos desde los años 80 ya las empresas lo empezaron a tomar en serio y lo empezaron a tomar en cuenta en sus procesos. ¿Por qué? Porque ya venían de 20 años de recolectarse en estudios o artículos de divulgación científica donde se presentaba resultados de que esta metodología efectivamente sí reducía los costos de manufactura. Entonces, esa parte del ensamblaje la vamos a abordar netamente con el tema del DFA. Bueno, ya la última etapa, que es la etapa de postventa, es cuando ya el producto pues lo ha recibido el cliente y el cliente, bien sea el distribuidor o el usuario final, pues empieza a encontrar hallazgos o posibles mejoras para el diseño. Entonces, en nuestro lenguaje eso se le conoce como los WRs, los QR y los recall, lo que llaman aquí en Colombia las campañas. Ya les voy a explicar un poco esto en qué consiste. Por otra parte, el área de postventa también se tiene que encargar de toda la elaboración de instructivos. Cuando me refiero a instructivos, básicamente me refiero a temas de mantenimiento, ¿cierto? Instructivos de mantenimiento, de puesta en marcha, de servicio, y por otra parte tenemos la parte de entrenamiento. Entrenamiento a todo el personal, que es el que va a atender todos los servicios postventa del producto en el cliente, en el país de origen, perdón, en el país destino o el país del cliente.
Entonces, esta parte de los instructivos, pues, efectivamente, aquí entra el Solibor a apoyar en una herramienta que se llama el Solibor Composer. Y desde el mismo ensamblaje, pues nosotros también podemos entrar a apoyar fácilmente todo este tema de instructivos. Vamos a hacer un poco más de énfasis en esta parte inferior, que es la parte de los WRs. Esta parte de los WRs son los Warranty Claims o Warranty Reports, reportes de garantía. Los reportes de garantía son aquellos reportes que, o aquellas dificultades, o aquellos hallazgos, aquellos defectos de diseño que encuentra el usuario final, ¿sí? Pasa, pues, ustedes, deduzco que alguna vez en su vida, con algún producto que han comprado, pues han tenido que recurrir a esta figura de garantías y van y presentan su reclamación. Entonces, esa parte de garantías, pues normalmente son fallas muy esporádicas que se tienen en cuenta pues para manejar unas estadísticas, para hacer un seguimiento constante de cómo está la calidad de cada uno de los componentes de mi producto, para saber cuáles productos están fallando y efectivamente pues entrar a hacer un proceso de retroalimentación con el proveedor implicado. Entonces de ahí sale la versión del producto 2.0, la versión del producto 2.5 que tiene mejoras porque efectivamente la versión 1.0 había presentado esta serie de defectos. Otro tipo de error o de análisis que se puede hacer desde el servicio postventa son los quality claims o quality reports. Estos quality reports ya son hallazgos hechos propiamente desde el distribuidor. Cuando digo distribuidor es el cliente de cada uno de los países. Entonces, son normalmente hallazgos que se encuentran al momento de recibir el producto o al momento de recoger el producto desde puerto. O sea, cuando sacan del contenedor las motocicletas, el distribuidor de pronto encuentra que de un contenedor de 70 motocicletas o de 80 motocicletas, encontró que por lo menos unas 10 motocicletas, por alguna razón, llegó con el exhausto golpeado, ¿sí? Entonces ya ese tipo de reclamos, pues fíjese que no son reclamos desde el usuario final, sino desde el distribuidor. Esos reclamos, cuando son hallazgos grandes, o sea, repetitivos, en un mismo lote de productos, si son numerosos, si alcanzan a superar por lo menos el 5% del lote, ya se vuelven un recall o aquí lo llaman una campaña, ¿sí? Recall o campaña. ¿Qué pasa con ese recall? Todas las empresas han pasado por esto. O sea, yo les estoy dando ejemplos desde la parte mía, pero esto literalmente pasa absolutamente en todas las empresas. Recall es cuando efectivamente el usuario final, el usuario que tiene el producto final, caso nuestro motocicletas, empiezan a verse de manera repetitiva una falla o un defecto de diseño, pero ya después de que el usuario está utilizando el producto. Ejemplo, motocicletas que después de 2 meses, 3 meses o 6 meses de uso empezaron el ring delantero empezó a mostrar agrietamientos, ¿sí? O fisuras, un ring aliado de aluminio. Entonces, efectivamente, eso prende las alarmas porque ese tipo de fallas pues son fallas que pueden atentar contra la integridad del pasajero y o del conductor. Entonces, cuando se detectan que esas fallas empiezan a aparecer repetitivas, ahí entra la figura del recall. Ahí es cuando la empresa empieza a identificar cuáles fueron los clientes finales que compraron ese lote de motocicletas y se empieza a llamar usuario por usuario para agendarle el recambio de esa pieza. Ustedes me imagino que lo han escuchado de muchas empresas en la parte automotriz, que la empresa Y aplicó una campaña y empezó a llamar a todos los usuarios para, por ejemplo, cambiarles el airbag, ¿sí? Porque venía con un defecto de diseño. Entonces, esas cosas surgen ya es después, esos hallazgos o defectos de diseño surgen ya es después con el uso del producto y que obviamente se tienen que atender rápido, pues para evitar un problema. Entonces, cuando se hacen esos hallazgos, obviamente se entra a buscar, a conciliar con el proveedor, porque en últimas el proveedor es el que tiene que responder. Ese tema, por ejemplo, de la campaña de los cambios de los rines.
El proveedor literalmente es el que tiene que responder y el mismo proveedor enviar las piezas de recambio. Ahí básicamente las compañías se vuelven es como intermediarios entre el cliente final y el respectivo proveedor. Todo ese tipo de retroalimentaciones pues entran y afectan directamente el área de diseño o el área de R&D. Toda esa retroalimentación entra acá. ¿Por qué? Porque el área de R&D es el que se encarga de contactar al proveedor y notificarle los hallazgos, y al mismo tiempo pues es la que se encarga con el proveedor de efectivamente de implementar las soluciones. Otro caso fue ya desde el punto de vista del ensamblaje, cómo el ensamblaje también entra a retroalimentar el área de R&D porque recibió algún reclamo de alguna campaña de recall. Vamos a poner un ejemplo. Las motocicletas que son con monochoc, hay algunas configuraciones que permiten que la motocicleta adicionalmente en la base del monochoc se les ponga un sistema que vulgarmente aquí le llaman columpio. Técnicamente ese sistema se llama un sistema ProLink. Ese sistema básicamente es un bracket, ¿cierto? Una platina con una forma más o menos triangular, con unos agujeros y con unos bujes que deben ir ensamblados internamente. Ese bracket, pues los bujes son 3 bujes que el diámetro de los bujes y el espesor en apariencia es el mismo, pero en longitud sí hay unas marcadas diferencias. Desde el área de ensamblaje no tuvieron en cuenta esas pequeñas diferencias en las dimensiones de que cada uno de esos 3 bujes, pues obviamente tenía su posición plenamente identificada, y el ensamblador de ese lote, pues definitivamente los empezó a ensamblar fue sin ningún orden, y como efectivamente observaba el ensamblador que entraban en cualquiera de los 3 agujeros sin un orden aparente, pues las motocicletas se fueron ensambladas así. Entonces, cuando se despacha la motocicleta, se le hacen pruebas. Allá directamente en la fábrica sacan del lote una motocicleta y la andan cierta cantidad de kilómetros, y a veces allá mismo dentro de la empresa las dejan todo un fin de semana para hacerle otro tipo de pruebas en la parte de pitos, en la parte de las bocinas, accesorios, luces, bueno. Entonces, normalmente pues ese tipo de fallas, pues la motocicleta aparentemente cumplió con todo el tema de la parte de revisión de calidad. Se despachó las motocicletas, se despacharon los contenedores al cliente, el cliente desempacó las motocicletas, efectivamente entró a hacer un proceso de alistamiento, a eso se le dice un alistamiento PDI, ¿sí? Es cuando reciben las motocicletas. De hecho, para que tengan en cuenta, uno también habla en términos de la forma en que vende el producto. Esto aplica para cualquier producto, ¿sí? CKD, SKD y CBU. Esto aplica para cualquier producto que ustedes quieran vender a cualquier cliente de cualquier país. Entonces, CBU significa que el producto se despacha desde el proveedor completamente ensamblado, ¿sí? Completamente armado. Un producto SKD es parcialmente ensamblado. Caso de las motocicletas, pues viene armado toda la parte del chasis con el arnés eléctrico, con toda la parte del exhausto, toda la parte de las tijeras, los rines no, perdón. Y al lado de la motocicleta o empacado dentro de la motocicleta y a un ladito, pues van los demás accesorios totalmente desensamblados. Entonces van las llantas con los rines y van otros componentes plásticos. Eso precisamente buscando la disminución en el volumen para que en un mismo contenedor pues quepan más motocicletas. Pero obviamente el cliente al final pues tiene que hacer un proceso de alistamiento o de un ensamblaje parcial. Y finalmente CKD. CKD son las motocicletas o productos que se le venden al cliente completamente desensamblados. Esas 3 palabras para que la tengan clara. Obviamente, si yo lo voy a vender a un cliente en CKD, el costo de la motocicleta en CKD pues es un costo más económico porque no tiene asociado unos costos de ensamblaje, ¿sí? Unos costos de ensamblaje, de control de calidad, etcétera. Cuando yo la vendo SKD, pues es parcialmente ensamblada y CBU completamente ensamblada. Esto depende también, esto hace parte de precisamente la normativa de cada país. Yo tengo que tener muy claro si el país destino tiene en su marco legal alguna restricción respecto a esto. Entonces, por ejemplo, tenemos cliente en Ecuador donde la motocicleta debe ir SKD.
significa parcialmente ensamblada. ¿Por qué? Porque la legislación en Ecuador obliga a que todos los productos o productos hechos de manufactura de países del exterior tengan un porcentaje de ensamble dentro del país como tal en Ecuador. ¿Sí? Entonces no se les puede entregar la motocicleta completamente ensamblada. Países destino como Venezuela. Entonces tenemos cliente en Venezuela, pues el proveedor de Venezuela, el distribuidor, donde allá la legislación dice que las motocicletas deben entrar completamente en CKD, o sea, totalmente desensambladas. Allá en Venezuela tienen que hacer el ensamblaje completo de la motocicleta. Y hay países donde efectivamente pues no hay ninguna restricción, entonces usted las puede enviar CKD, SKD o CBU. ¿Listo? Entonces, esa parte del ensamblaje, pues obviamente entra a afectar todo el proceso como tal de R&D y cómo el proceso de R&D pues también se tiene que entrar a prorratear para saber cuánto subirle o cuánto disminuirle al precio unitario del producto. Entonces, este es como el mapa como tal de un proceso pues real de manufactura. Y no quiero entrar pues como en más detalles para no dilatar. Y ya en la próxima sesión entonces lo que vamos a... Ah, bueno, qué pena. Vamos entonces ahora, efectivamente, el enfoque nuestro de aquí de la asignatura es cómo el modelado CAD, ¿sí? Desde su herramienta o desde su tipo de documento de ensamblaje, entra a aportar procesos en cada una de estas 4 etapas, como desde el modelado CAD. Básicamente ya mencioné algunos, y como otros procesos de simulación, de análisis de interferencias, el tema pues de lo que ya mencioné del cubicaje, y específicamente como el diseño DFA, el modelado CAD es protagonista y nos ayuda a dar respuestas muy rápidas. Lo decía en un comienzo, hoy en día en la actualidad cada vez los negocios son más basados en la oportunidad. Hay que capturar un cliente rápido, entonces hay que tener respuestas rápidos, de manera muy rápida. El cliente dice, yo quiero esta motocicleta no con esta farola, sino con este otro tipo de farola. Entonces, ¿cuánto habría que ponerle de costos? Yo quiero esta motocicleta con shock absorber con gas o shock absorber sin gas. Yo quiero esta motocicleta ya sea Euro 3, Euro 4, Euro 2, EPA. La quiero con radiador por cuestiones más estéticas que funcionales, o la quiero sin radiador. Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de juegos para dar una respuesta lo más rápido posible. El modelado CAD obviamente entra a ser protagonista en esta parte. En el tema ya nuestro enfocado, que vamos a ver en la próxima sesión, entonces vamos a trabajar la metodología DFA, y ustedes van a ver cómo el DFA, efectivamente, la implementación de esta metodología no solo va a reducir los costos de ensamblaje, los costos asociados a la mano de obra. De hecho, ustedes van a ver que es mínimo en la mejora en los tiempos de ensamblaje y consecuentemente en los tiempos en los costos, pero la repercusión del DFA en el rediseño de los componentes del producto hace que es lo que ha hecho que la metodología definitivamente arroje resultados. Entonces, básicamente esa es la sesión de hoy. Carlos, no sé si los muchachos tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario que hacer, Ok. de pronto se Es- les quedó dudas en alguno de las etapas, porque quiero que esto quede claro para que la próxima semana pues vean cómo la implementación del DFA va a afectar cada una de estas 4 etapas. Está bien. Bueno, la idea es que si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor levanten la mano y pues dando la palabra a cada uno. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de los asistentes, alguna inquietud. O abran el micrófono y hagan la pregunta del caso, no hay problema. Bueno, entonces mientras ellos van empezando las preguntas, yo sí tengo una, Camilo. Entonces, por ejemplo, ustedes, cuando se desarrollan las diferentes partes y componentes dentro de la motocicleta y a un cliente se le va a entregar tipo CKD, ¿sí? ¿Sí?
Entonces, en términos de garantías y cobertura en cuanto a daños o alguna falla en estos componentes, ¿cómo se manejaría el proceso? Bien, para aclarar esa pregunta, fíjense, o creo que ustedes de manera deductiva ven que efectivamente el CKD automáticamente viene de aquí, del BOM, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se maneja la garantía ahí? Cuando el tipo de producto es CKD, normalmente las empresas de manufactura o los proveedores le dicen al cliente, miren, nosotros las órdenes de motocicletas o las órdenes del producto X, de televisores, lo que sea, si va a ir CKD, yo a usted le doy un descuento o le genero una nota crédito del 2% sobre la orden. Ese 2% significa que yo a usted le voy a reconocer una X cantidad de dinero que equivale al 2% de su orden, del total de su orden, y usted tiene que cumplir con las garantías del producto ya cuando el producto obviamente está ensamblado, el producto en cara o en miras al usuario final. Entonces se maneja una cifra ya concreta en términos de dinero, se le reconoce al proveedor X cantidad y ya el proveedor efectivamente pues eh, tiene que acogerse obviamente a unas políticas de garantía que son las que establece los contratos y esas políticas de garantía pues el proveedor las tiene que cumplir en el país destino. Obviamente ahí entran procesos de auditoría, de cómo las fábricas entran a hacer procesos de auditoría para poder validar que efectivamente sí se esté prestando la garantía, que no vaya a pasar, normalmente no pasa realmente, pero piensa uno pues en el caso más pesimista de que se quieran ahorrar ese 2% los distribuidores y decidan de pronto no ofrecerle ningún tipo de garantía a los clientes finales y se ganen ese 2%. Puede ser un 2, un 3%, hasta máximo un 5%, que es lo que se concreta al momento de hacer la negociación. ¿Sí? Ok, entiendo. Entonces, en el producto final, que es el ensamble de la moto, pues usted mencionaba que cuando era ensamblado desde la fábrica, se hacían Sí, unas pruebas. Entonces, sí. ¿cómo se hace la verificación si se entrega CKD al cliente y pues del cliente hace su proceso de ensamble y luego al usuario final pues se le entrega la moto? Entonces, ellos también son responsables de esas pruebas, de esos testeos. En las políticas de garantía, cuando son CKD, efectivamente se les tiene que entregar cuál es el proceso que tienen que hacer de alistamiento de las motocicletas. Las motocicletas tienen que recorrer una distancia al menos de unos 50, 100 kilómetros y pasar unas pruebas. Claro, se le entrega al distribuidor. Eso hace parte de las políticas de garantía que se meten dentro del contrato, se incluyen, perdón. Ok, ok, está bien. Bueno, yo tengo una pregunta y eso tiene que ver con la creatividad, ¿no? Porque pues, como usted bien habló al principio de la charla, el cliente ahí tiene unos requerimientos, unas necesidades, ¿cierto? Sí. Entonces, usted menciona que el marco legal pues limita un poco eso. Entonces, en términos de la estética de la moto y demás y tener un componente innovador en este producto, entonces, cómo se contrastan los requerimientos que ofrece el marco legal junto con las necesidades o los gustos o el nivel de personalización que quiere el cliente en las motos? Bien, ahí te contesto de entrada. Ahí en este caso la creatividad no tiene absolutamente ninguna restricción. Ya le voy a decir por qué. Ejemplo, el cliente quiere o sea, quiere un modelo que, por ejemplo, tiene unas tapas plásticas que tienen unas formas bastante peculiares, ¿sí? La única restricción que hay que tener en cuenta es si en ese país destino, vámonos a un caso más, digamos, el caso más exigente, vámonos a Europa, esa parte plástica, el proveedor que va a fabricar esa parte plástica tiene que cumplir con un estándar europeo y tiene que someter esa parte plástica a unos laboratorios que deben estar acreditados internacionalmente. Esos laboratorios emiten un test, el test report. Ese test report es el que efectivamente el proveedor le entrega a la empresa y finalmente la empresa se lo suministra al cliente para que pueda adelantar sus procesos de homologación en Europa. Entonces, desde el punto de vista del diseño, hay algunas condiciones de acuerdo al tipo de producto. Lo mencioné ahora. Si yo fuera a comercializar este producto en Chile, el espejo de la motocicleta
tiene un rango de dimensiones máximo y mínimo, y de ahí no me puedo salir. Pero yo recalco en lo siguiente, entre más condiciones literalmente usted le agregue a un producto, mejor va a ser el desarrollo de la creatividad para el desarrollo, para el diseño del mismo. ¿Sí? Eso es realmente lo que la experiencia nos ha dado. Cuando no se deja como ese, o sea, cuando llegamos a un país donde literalmente no tiene ninguna restricción en alguna parte plástica de la motocicleta, básicamente eso acarrea que también los procesos no sean muy minuciosos o no sean muy exhaustivos desde el punto de vista del área de R&D. Entonces, la experiencia nos ha dicho que definitivamente entre más condiciones le agregue usted al producto, más condiciones tenga en cuenta, pues de hecho más creativo tiene que hacer en la búsqueda de la solución. Ok, entiendo. Entonces, eso lo que lleva es que entre menos requerimientos uno se irá por una solución que ya haya funcionado, ya Mm, existe, y pues retomemos esa opción y ya. Esa sería mm, como la situación allí. claro. Bueno, antes de darle paso a los muchachos, que espero que ya estén motivados a preguntar, yo quisiera hacerle una pregunta. Usted mostró ahí un flujo de trabajo donde hay 4 nodos principales: el cliente, R&D, producción y postventa. ¿Ustedes Sí. utilizan alguna herramienta computacional que los apoyan o los sustentan en todo ese ciclo de manufactura que ustedes tienen en la empresa? ¿Y cuál Claro, es? O si es la más utilizada en el mercado. Bueno, ¿cómo qué experiencia tiene usted en ese sentido? no, ya te aclaro ahí. O sea, esa pregunta es totalmente válida porque el cliente está en Sudáfrica, la empresa está en Estados Unidos y las fábricas y los proveedores están en China, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para mantener ese canal de comunicación de cada uno de esos componentes de la motocicleta? ¿Sí? A eso se le llama un CRM-ERP. Son diferentes herramientas computacionales que lo que hacen es que permiten a cualquier empresa de manufactura llevar adelante cualquier proceso involucrando a todos los actores del proceso. Toda esta cadena productiva, literalmente usted la pone en el ERP, perdón, CRM es más pensado solamente al cliente final, ERP ya es pensado para el manejo de la compañía, para todo el proceso. Entonces, usted implementa un ERP, lo implementa en su compañía y efectivamente, pues obviamente se asignan unos roles y esos roles son los que permiten, por ejemplo, a una persona con rol comercial, pues obviamente permite tener la información ahí a la mano para saber en cuánto venderle al cliente potencial. Desde el área de diseño, pues precisamente es la que carga el ERP para saber a cómo están los costos actualizados de cada uno de los componentes. El área de producción, claro, cuando se concreta una venta con un cliente, eh, efectivamente ya se pasa a los proveedores y con cada proveedor pues surgen unos documentos que se llaman las purchase orders, ¿sí? En cara al cliente se les dice las proforma invoice, en cara a los proveedores, purchase orders. Esas purchase orders, pues imagínense la gran cantidad de purchase orders que surgen de un solo pedido. Entonces, un sistema es el que me permite a mí manejar entregas, este proveedor ya me entregó este listado de componentes, este otro proveedor apenas me está diciendo que los entrega en 15 días, este otro proveedor pues ya los entregó, pero el área de sección de calidad rechazó el producto porque de pronto tenía problemas en la pintura o tenía defectos de fabricación, ¿sí? Que fueron pues obviamente que no pasaron en control de calidad. Entonces a eso se le dice ERP. Empresas que obviamente suministran eso hay muchas. Está Airplane, está Glass Cubes, está Oracle, está de Java, NetSuite, que es una de las más populares. Microsoft también maneja un ERP. En la web, pues obviamente ya hay empresas dedicadas solamente a ofrecer ese servicio de ERP. Entonces, pues ahí contesté. Sí, está bien, pero entonces no hay una conexión con una herramienta, o sea, no hay una No, sincronización con no. herramientas CAD de momento. Y realmente, ahí indirectamente me hizo recordar una pregunta que me hacen, pues que me han hecho en varias ocasiones, que cuál sería el requisito para una empresa de manufactura
escoger adecuadamente una herramienta de modelado CAD. Porque pues como vamos a ver nosotros en la próxima sesión, pues yo hablo en términos generales de modelado CAD. Cualquier herramienta de modelado CAD es excelente. Que el lenguaje nuestro o el lenguaje que vamos a utilizar de comunicación es el SolidWorks, pero pues lo que van a ver aquí pues obviamente aplica para cualquier herramienta. Entonces la condición, cuando a mí me hacen esa pregunta yo les contesto, entre más compatibilidad y mayor cantidad de herramientas tenga esa herramienta de modelado CAD con Excel, esa es la herramienta que usted debe escoger. Entonces, si nosotros cada una de estas 4 etapas la estamos trabajando con un ERP, la estamos trabajando y todas estas 4 etapas pues también la estamos trabajando con una herramienta de apoyo como SolidWorks, ¿cierto? Un ejemplo, o CATIA, cualquier otro programa. Entre más compatibilidad tenga el modelado CAD para exportar la información hacia Excel, más fácil va a ser el trabajo con la herramienta ERP. Entonces esa es la condición clave. Si no tiene muy buena compatibilidad con Excel, literalmente descártelo. Ok, entiendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Camilo. Vamos a dar la palabra a Juan Sebastián. Juan Sebastián, bueno, es cadena, ¿cierto? Cadena, bien pueda. Sí, sí, señor. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es acerca de los WR, los QRs. En términos de costos, pues yo supongo que pues en un producto ya desarrollado, pues estos costos se incluyen al producto y salen pues de los estadísticos, de cuántos han fallado y todo. Pero en la etapa inicial de un producto, ¿uno cómo hace para estimarlos? ¿O simplemente no se incluyen? Porque pues... En una etapa, buena pregunta, en una etapa, en un producto diseño versión 1.0, ¿sí? Literalmente no se incluyen, porque como los mismos términos lo indican, hacen parte del proceso de manufactura que se llama postventa. Son hallazgos que surgen ya es después de que el producto efectivamente ha sido sometido por los usuarios finales. Y ahí no quiero que confundan con la etapa que normalmente se implementan muchos procesos de diseño que llaman la etapa de prototipado, ¿sí? Que sacan el prototipo bonito en impresora 3D, que para validarlo con el cliente, más que todo ese tipo de prototipos que se evalúan temporalmente con un cliente final, es pensado desde el punto de vista de la experiencia del usuario, la percepción del usuario, y eso va amarrado con todo un tema que se llama psicología del consumidor. Aquí yo me refiero es que efectivamente ya tiene que estar el producto en manos del cliente final, porque en últimas el cliente final es el que va a empezar a encontrar los problemas. Entonces en esa etapa versión 1.0 no se tiene en cuenta, porque no hay cómo calcularlo. Listo, muchas gracias. Vale. Ok, Yo tengo una pregunta. bien. Para complementarle a Juan Sebastián, qué pena. Aquí ustedes obviamente van a encontrar libros que de pronto les digan, sí, en una etapa 1.0, estime un margen de error de un 10%, que es lo que pasa normalmente inclusive con temas de diseño, ¿cierto? Pero en la práctica, no, eso no sucede. Las empresas simplemente sacan su versión 1.0 y en el camino pues van surgiendo las necesidades para sacar rediseños o mejoras. Entonces un diseño versión 2, versión 3, etcétera. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo, Luis, ahora sí, bien pueda. ¿Cuál es la pregunta? Pregunta la siguiente. Usted hablaba algo referente a que lo que era el marco legal, pues era algo muy importante en lo que tenía que ver con los parámetros para establecer, pues, lo que tiene que ver con el diseño. Y también mencionó una parte en la que decía que después de realizar, pues, una búsqueda exhaustiva, no se encontraba el criterio, decía que generaba un mercado. Pero mientras el mercado no exista, uno cómo puede hacer para diseñar sabiendo que no hay un criterio estándar para poderlo realizar. No sé si me hago entender. Sí, te entendí, Luis. A ver, desde el marco legal, cuando ustedes tienen una necesidad o quieren hacer un diseño porque se les ocurrió una idea que tiene potencial de mercado o una necesidad concreta de alguna máquina, lo que sea, y ustedes efectivamente van al marco legal y ven que, por ejemplo, no hay una restricción o no hay restricciones muy fuertemente ligadas a ese tipo de producto que usted está desarrollando.
Y después usted, como lo he dicho yo, el enfoque siempre es buscar la estandarización de su diseño, buscar proveedores, y resulta que tampoco encontró proveedores, ¿cierto? A nivel mundial, pues mira, esto como que nadie lo hace de manera estandarizada. Solamente he encontrado empresas que lo hacen en esa medida. Por ejemplo, eso se ve mucho en el tema de las prótesis y eso. Cuando usted definitivamente ya hizo esa búsqueda exhaustiva y usted tiene una necesidad porque precisamente nació de una idea suya, efectivamente ahí es donde yo les digo a las personas, usted ahí tiene precisamente la caja de Pandora para que usted más bien se meta de lleno a lograr estandarizar ese producto, y cuando logre la estandarización de ese producto, literalmente ahí tiene el modelo de negocio para ofrecerlo en el mercado a nivel mundial. Entonces, eso de entrada yo te diría lo fácil, sí, que hay unos estudios de mercado, que tienen que hacer unos estudios de mercado, la etapa de prototipado, etcétera, validación, pero eso normalmente ya con usted validar que no existe una empresa que suministre ese producto estandarizado es porque ya encontraste ya destapaste la caja de Pandora ahí. Entonces, realmente ya eso te das cuenta, es cuando ya lo implementas y lo empiezas a ofrecer, que te vas a dar cuenta que a nivel mundial, obviamente productos pensados a nivel mundial, ¿sí? Eso no se puede pensar nunca aquí en el contexto colombiano. No sé si de pronto ahí te explique, Luis. Sí, me quedó un poco más claro y tengo una segunda pregunta. Pues el ingeniero Carlos le hizo ahorita una pregunta referente a la garantía que tenían los productos dependiendo pues del tipo de requerimiento, si Sí, era por piezas. requerimiento no, de empaque, por así Eso, decirlo, o configuración. eso, exacto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es, pues si podría ilustrar de pronto con un ejemplo, cuál es la variación que tendría lo que es el ámbito de garantía en un tipo de empacado, ya sea por partes o ya sea parcial o ya sea totalmente ensamblado? ¿Cuál es como la diferencia entre las políticas de garantía? ¿En qué Listo. difieren? Vale. En CKD, siempre cuando el producto se va a vender CKD, o sea, que el cliente final es el que se va a encargar de ensamblarlo completamente, las garantías se acuerdan en un monto fijo. Ese monto fijo es de acuerdo al monto de la orden. Si el cliente pidió 200 motocicletas CKD que van en un contenedor de 40 IQ, y esas 200 motocicletas, voy a poner un ejemplo, se le vendieron al cliente en $200,000, se acuerda con el cliente precisamente dentro de las políticas del contrato, en la sección de políticas de garantía, de que del valor total de la orden, nosotros como proveedores le reconocemos al distribuidor o al cliente un porcentaje del 2% del total de esa orden. En este caso, si la orden es de $200,000, entonces saquen el 2% de eso. Entonces, el 2% es un valor que literalmente se le paga al cliente bajo la figura de nota crédito, siempre se maneja esa figura, y al cliente, el cliente ya es el que a partir de ahí se encarga de atender todos los procesos de garantía, pero, o sea, literalmente se desliga el proveedor de ese tema, ¿sí? Cuando son SKD o CBU, ahí sí no se establece ese monto fijo. Lo normal es que no se establece. En algunos clientes sí, por ejemplo, en México, a pesar de que las motos son CBU, las motos que se venden para los distribuidores en México, se maneja la misma figura de garantías de CKD. Se acordó con el distribuidor en México que a pesar de que las motos eran CBU, simplemente se les reconocía el 2% del total de la orden y ya esas eran las garantías. O sea, si literalmente las garantías para el distribuidor superan el 2%, pues dicho vulgarmente, es problema de él. ¿Sí? Entonces ahí es donde obviamente el distribuidor o cliente final pues también entra a exigir que obviamente se cumplan bien los protocolos o los procesos de revisión de control de calidad. Es un proceso totalmente iterativo. ¿Sí? También obviamente el distribuidor empieza a pedir reportes de inspección de calidad. Para un reporte de inspección de calidad se manejan también unos estándares, unos formatos, por así decirlo. Entonces, esa es la figura en cuanto a temas de garantías. Para SKD y CBU normalmente ya no se acuerda con el distribuidor un monto fijo,
sino que lo que se hace es simplemente el distribuidor vende las motocicletas a los usuarios finales. Un usuario final vino nuevamente al taller para pedir una garantía, ¿cierto? Porque se le estaba descargando la batería, lo que sea. Y el distribuidor atiende esa garantía completamente al cliente final, le cambia el estator, le cambia el rectificador, que era lo que estaba fallando porque no le estaba dando carga a la batería, etcétera. Y luego el distribuidor nos envía el reporte a nosotros como proveedores. Nos dice, vea, tuve que atender esta garantía a un cliente final donde tuve que hacerle un cambio de un rectificador. Entonces nosotros como proveedores le reconocemos al distribuidor el costo del rectificador o le enviamos la parte de reemplazo que utilizó para esa garantía y adicionalmente le reconocemos unos costos de mano de obra. ¿Se acuerda en el contrato cuánto se va a reconocer? Eso depende del país destino. Por ejemplo, si es países como El Salvador o Guatemala, se les reconoce una mano de obra de $5 la hora. Y eso pues está tabulado completamente para la motocicleta. Cada actividad de recambio de un componente está tabulado cuánto tiempo se gasta. ¿Sí? Entonces, el distribuidor nos envía a nosotros ese reporte, pues obviamente nosotros internamente manejamos unos formatos para todo eso. Y el distribuidor pues nos dice, vea, tuve que cambiar este rectificador, nos da unos códigos de mano de obra y nosotros pues obviamente entramos a hacer un proceso de auditoría, validamos y si todo está correcto se le reconoce el valor del repuesto y se le reconoce la mano de obra. Por ejemplo, en países como Chile la mano de obra es $10. En países como Panamá, el distribuidor en Panamá se le reconoce una mano de obra de $7, pero adicional, el valor del repuesto se le reconoce una adicional del 15% respecto al precio de compra del distribuidor. Esos ya son términos que se acuerdan es al momento de hacer el contrato de distribución. ¿Listo? No sé si te quedó claro ahí. Sí, me quedó muy claro, muchas gracias. Bueno, no sé si Cadena tenía una pregunta, que tiene la mano levantada. Sí, me surgió otras dos preguntitas. Hágale, dígalo. Listo. La primera, pues, es con un enfoque principalmente a, digamos, nosotros, que somos recién graduados y no contamos de un gran capital y, pues, digamos que crearíamos un producto, no una empresa grande. Por poner un caso hipotético, digamos que nosotros creamos un producto para un mercado colombiano y el producto tuvo un buen éxito. Entonces Sí. nosotros queremos comenzar a expandirnos y digamos, enfocarlo a otro mercado, digamos como España Sí. o Italia o otro país. Sí. Pero pues no contamos con el presupuesto para hacer el rediseño y adaptarnos a los estándares y queremos hacer un estudio de mercado. Entonces queremos mandar el producto como está y ver qué tal se comportan las ventas allá. Mi pregunta es, ¿qué pasa si el producto no cumple con los estándares? O sea, ¿qué multas hay? Digamos que yo vendo 100 productos y no cumplen con los estándares. ¿Me multarían por eso? ¿O cuál es la penalidad? ¿De pronto me tocaría hacer un recall y cambiar todos los productos o me multan? Primero me aclaras porque creo que estás mezclando dos preguntas en una sola. Me aclaras si te entendí bien. Por una parte está el tema, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una buena idea de un diseño, ¿cierto? Identifiqué una necesidad o simplemente literalmente se me ocurrió algo y no tengo capital pues para comercializar eso, ¿sí? A eso se le dice, a eso se le conoce como transferencias tecnológicas. ¿En qué consiste una transferencia tecnológica? Que usted es una persona que efectivamente tiene una idea muy buena de un diseño y efectivamente como usted no tiene el capital para ir a buscar proveedores en China o en Vietnam o en India para que le fabriquen ese producto en cantidades grandes porque pues de hecho usted apenas está empezando y ni siquiera sabe si el producto le va a funcionar o no. Entonces, bajo la metodología de la transferencia tecnológica, lo que te recomendaría es que patentes el producto, bien sea como diseño industrial, como, ¿cómo se llama el otro? No patente de invención, sino modelo de utilidad. Y efectivamente ya después de tener eso patentado, lo que haces es entrar a ofrecerlo a empresas que sí tienen la capacidad o que tienen el capital para entrar a buscar proveedores y para comercializarlo, inclusive para encargarse de toda la parte de marketing.
tú lo que haces es primero patentar tu producto o protegerlo bajo propiedad intelectual y luego lo que haces es vender el uso de licencias. Ahí lo que te recomendaría es el tema de licencias exclusivas, no licencia general. Licencia general es que básicamente usted le vende la idea a alguien con capital y esa persona pues libremente lo puede distribuir a nivel mundial. Pero como usted lo dijo en su ejemplo, lo quiero ir a vender primero en España. Entonces usted vende una licencia exclusiva para que la persona que tiene el capital o la empresa que tiene el capital para explotar ese producto lo distribuya, pero solamente en España. Luego, si efectivamente usted ese producto vio que en España tuvo resultado, pues ya queda decisión suya si efectivamente usted ya puede optar por un préstamo en un banco más grande porque usted mismo se quiere encargar de toda la gestión de la cadena de la manufactura de ese producto, o usted ya tiene unas estadísticas base para empezar a ofrecer también licencias de uso exclusivo a otros distribuidores en otros países. Inclusive una licencia exclusiva de uso dentro de un mismo país puede aplicar para diferentes regiones. O sea, usted le puede dar a una persona licencia de uso exclusivo solamente en algunas regiones y a otro capitalista una licencia de uso exclusivo para otras regiones. Entonces, pues ahí te contesto esa primer parte. Y la otra pregunta que creo que estabas haciendo, la verdad se me olvidó la otra. No la alcancé a anotar acá. No, pues, no, era solo una pregunta de eso. Entonces, en ese caso, tal de que uno quiera probar un mercado, es mejor patentar Sí, y dar el permiso, pues, de distribución. claro, porque no tienes capital. Entonces tienes que arrancar por lo menos a generar ese capital y diría que la estrategia de transferencia tecnológica es como lo más idóneo ahí. Listo, perfecto. Y entonces la segunda pregunta, qué pena es para Carlos, no. Dale. Es muy rapidita. Nos habían hablado de que existen herramientas, pues ERP, que es Sí, para todo este manejo de proveedores. sí, Nosotros en el curso hemos trabajado con una herramienta de Dassault que es muy buena y está sí, casi que desde la etapa inicial hasta la final en el producto. sí. Dassault no tiene gestor de este ERP. Está incorporado en la solución. O sea, la solución la solución es ERP y él también tiene una extensión para CRM, pero nosotros no tenemos acceso a esos módulos. Pero la herramienta maneja todo el proceso de ciclo de vida del producto y tiene en cuenta todos estos flujos, ¿no? de información, digámoslo así. Entonces, sí, en la plataforma cuenta con estas herramientas. Es que precisamente eso es lo que habla con él, pues más adelante, era que él empezara, que el ingeniero Camilo empezara a hacer una exploración de la herramienta, empezamos a mirar cómo no solo con SolidWorks, sino con la plataforma también se podía hacer esta conexión entre información durante el flujo de información que usted nos mostró y las herramientas CAD, que por ejemplo CATIA, que viene dentro de la plataforma, que usted pues, la conoce también, y de esa manera pues podamos mirar cómo se puede hacer una práctica ya enfocada a la plataforma, pero pues no alcanzamos, por supuesto para este semestre no se alcanzaría, pero podríamos mirar en un futuro y poder discutir al respecto. Yo complemento ahí, porque me parece muy interesante ahí que se expanda ese tema. A ver, yo ya lo mencioné y lo dije. El ERP, el CAD que se utilice, realmente la condición para usted seleccionar adecuadamente tanto ERPs como un CAD correcto es su compatibilidad con Excel. ¿Por qué? Porque si usted se fija, en los proveedores finales, que son como los de la última cadena de abastecimiento, ya se vuelve muy engorroso para un ERP y para el mismo distribuidor que si yo decirle al distribuidor, venga, yo necesito que usted me provea esas partes a mí, X parte, ¿sí? Alguna tapa, cualquier parte del vehículo, una farola, lo que sea. Pero para que usted me provea a mí, pues yo le tengo que asignar a usted un usuario y una contraseña en la plataforma de ERP y usted aquí me va a cargar la información y me va a manejar los despachos. No. O sea, realmente eso en los libros suena muy bonito, en la práctica, o sea, cuando uno ve conferencias que muestran pues que el caso BMW, etcétera, pero pues hasta BMW que también está allá en China, efectivamente, ¿en qué consiste? ¿O en dónde redunda todo?
en la facilidad que tenga el ERP y el CAD en migrar a Excel, porque usted en últimas a los proveedores le manda un listado de Excel. Y el proveedor a usted le manda también listados de Excel, de la cantidad de piezas que le va a entregar, de los faltantes, con información del packing list, que es la información de cubicaje para despachar en contenedores. Pero eso al final, en la última cadena de abastecimiento, inclusive en cara al cliente, se maneja ya en Excel. Entonces, por eso el énfasis de que sí, lo podemos manejar en Solibor y se puede, claro, se maneja toda la cadena, ¿cierto? Supongo que Solibor y Dassault System debe tener ERP incorporado, pero hay que medir es qué tanta compatibilidad tiene con Excel. Esa es definitivamente la clave. Sí, ahí la compatibilidad es total. Pues Dassault como trabaja con programación basada en Windows, entonces Sí. trabaja con Visual Basic for Applications. Entonces la compatibilidad con... Y no solo SolidWorks, Inventor. Yo creo que en este momento toda herramienta enfocada al diseño que no sea de código abierto o libre tiene incorporada la posibilidad de personalización. Por ende, se pueden hacer macros. Y si se pueden desarrollar macros, hay compatibilidad con las herramientas de Microsoft. Bien, excelente. Okay. Bueno, muchachos, vamos a, si hay, con mucho gusto, Sebastián. Muchachos, vamos a dar la apertura a 2 preguntas más. Si no hay más preguntas, entonces dejaríamos la sesión por hoy. ¿Hay alguna pregunta adicional para el ingeniero Camilo? ¿Alguna pregunta? ¿Así de claro quedó todo o qué? Ingeniero, eso parece. Ah, bueno, listo, está muy bien. Entonces, si no hay preguntas, entonces dejaremos la sesión de hoy hasta aquí. Entonces yo, Entonces, en el transcurso de esta semana, yo le voy a enviar unas tablas, ¿sí? Que son las tablas para el proceso, la implementación de la metodología DFA. Yo la tengo pues elaborada de forma que sea un proceso totalmente sistemático, ¿sí? Primero hacer esto, segundo hacer esto, tercero hacer esto y así. Entonces, para que ustedes ya tengan esa tabla ahí en sus manos, en lo posible pues impresas o por lo menos que la tengan ahí en otra pantalla, en una pantalla adicional, para poder enfocarnos netamente pues como en los ejercicios guiados y de pronto no estar como yo perdiendo mucho tiempo aquí minimizando pantallas y cambiando entre tabla y presentación. ¿Listo? ok, está bien. Entonces, pues Camilo, agradecerle por esta primera sesión, la verdad muy productiva, nos refleja el flujo de trabajo y la conexión que hay entre todos los, digamos, nodos, los cuales tienen que ver con el proceso de manufactura de un producto o un sistema. Y pues de verdad es muy enriquecedor conocer ese contacto con el cliente y a nivel internacional, pues esas condiciones que debemos de tener en cuenta de cara a distribuir un producto. De la verdad, muy agradecido por el acompañamiento. Entonces nos veríamos el próximo lunes. Y pues muchachos, los invito a que si tienen preguntas adicionales para el ingeniero, pues me las hagan llegar al correo, yo se las transfiero a él y en el transcurso de la semana pues tendremos la respuesta dependiendo de la pregunta, el nivel de complejidad que se tiene. Si no, entonces se dejará para responder en la próxima sesión. A todos muchas gracias y espero que estén muy bien. Feliz noche para todos. Gracias Camilo por su apoyo. Gracias a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Muy muchas bien. gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por el espacio, profe. Con mucho gusto. Hasta luego. Carlos, entonces, ¿sabes qué sí me interesaría? Que de pronto me envíes una copia del video. Carlos. Qué pena, está hablando sin... No, man. Está hablando sin el micrófono, ahora sí. Pero espere, yo tengo la grabación porque yo creo que usted va a empezar con el lenguaje suave. No, yo lo edito, tranquilo que yo igual